Comencemos con la decisión del juez Boasberg. Mañana vence el plazo para responder a las preguntas. Entre ellas se incluyen las siguientes: ¿a qué hora despegó el avión de suelo estadounidense? ¿De dónde salió? ¿A qué hora abandonó el espacio aéreo estadounidense? ¿Y a qué hora aterrizó en un país extranjero? El juez tiene 4, 5 o 6 preguntas que le gustaría responder sobre los detalles de esos vuelos del fin de semana. ¿Cómo responderá en el Departamento de Justicia? Francia quiere de vuelta la Estatua de la Libertad. El político francés Raphaël Glucksmann exige que Estados Unidos devuelva la Estatua de la Libertad. Según él, América se ha pasado al lado de los tiranos y ya no merece este icónico símbolo. Permítanme reiterar que la intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coacción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Quien utilice la máxima presión sobre China está eligiendo al oponente equivocado y cometiendo un error de cálculo. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo para abordar las preocupaciones de ambas partes. Si Estados Unidos tiene otra agenda en mente y si lo que quiere es la guerra, sea una guerra arancelaria, comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Instamos a Estados Unidos a dejar de ser dominante y volver al camino correcto del diálogo y la cooperación a la mayor brevedad. En el país más pobre de Europa, la precariedad ya afectaba especialmente a las mujeres. Ahora se convierten también en botín de guerra. Mujeres y niñas ucranianas están siendo violadas. Los cuerpos de las mujeres y de las niñas son botines de guerras en una situación de conflictos bélicos. Sufren un abandono absoluto de ellas y sus hijas, que sobreviven sin techo ni recursos. Las mujeres son las que asumen el cuidado de la familia y, por tanto, evidentemente, las posibilidades y las mermas que hayan podido tener estas mujeres todavía se van a ver más reducidas de cara a un futuro. Lo que las deja en una situación de huida y vulnerabilidad que está siendo aprovechada por los proxenetas para prostituir a mujeres para los puteros de Europa. Los proxenetas alemanes están yendo a la frontera de Polonia en guaguas y repartiendo flyers, ofreciendo transporte y alojamiento gratuito a las mujeres. Suelen ser mujeres jóvenes acompañadas de menores, para que se prostituyan. Otro problema que se ha puesto de manifiesto es la cosificación que sufren las mujeres explotadas como vientres de alquiler. Pues las mujeres que se han quedado con los vientres de alquiler, el negocio que ha permitido el gobierno ucraniano en su país y que las han dejado allí tiradas, y que el resto del mundo solo se preocupa de los niños que tienen en sus barrigas, pero no de ellas. La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama a la comunidad internacional que proteja a las mujeres, niñas y niños de Ucrania. No podemos quedarnos en normativa internacional o en convenios y recomendaciones de Naciones Unidas. Hay que dar un paso más y creemos que la comunidad internacional tiene que posicionarse con medidas concretas. Alrededor de 20 millones de mujeres continúan dentro de las fronteras de Ucrania. Hay un peligroso delincuente que es ya el presidente de Estados Unidos. Donald Trump es en este momento la mayor amenaza para la democracia y para los derechos humanos. Y la cuestión es que Donald Trump y esa banda de superricos que lideran la ofensiva reaccionaria internacional no son locos, son hijos sanos de un sistema neoliberal que está destruyendo la vida y el planeta. Un mundo en el que un puñado de grandes corporaciones y de multimillonarios puede vivir por encima de la ley y decidir el destino de la humanidad. Y también que alimentan a esa extrema derecha que pone a luchar al penúltimo contra el último para que quien no puede pagar el alquiler culpe de sus problemas al vecino migrante en lugar de al fondo de inversión que le quita las casas. Usted no se puede sorprender de la política exterior autoritaria y violenta de Trump, porque la élite europea lleva años sometiéndonos a esa política exterior que ya antes de Trump era agresiva y unilateral. Si Estados Unidos invade territorio europeo, ¿a qué derecho internacional van a apelar ustedes, comisario? ¿Al mismo que han pisoteado en Gaza? La alfombra roja por la que Trump se pasea se la ha colocado, entre otras, la señora Ursula von der Leyen. Y la representante de Trump en Europa es Giorgia Meloni, a quien ustedes, socialdemócratas y conservadores, han metido muy orgullosos en el centro de mandos de Europa. Comisario, ustedes nos han metido en un callejón sin salida, sometiendo a Europa a los intereses militares y económicos de Estados Unidos. Y tarde o temprano serán los pueblos de Europa los que les obliguen, en defensa de la humanidad, a proteger la democracia y también los derechos humanos.
Your country is. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our. I said a lot of times to American people. La participación de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial. Ya he hablado de cómo fue la participación de México, El Salvador y Honduras en este conflicto, pero en el video de hoy toca hablar sobre Venezuela, cómo fue su aporte en el conflicto, los planes de Alemania en tratar de hundir barcos venezolanos, entre otros datos, así que suscríbete y deja tu like para más videos. Comenzamos. Primero les daré un poco de contexto. Venezuela, en la década de los años 30, había padecido los estragos de la crisis mundial que dejó el crack del 29, pero Venezuela, ya desde ese entonces, sabía que era tener problemas económicos, pues hace 2 décadas había tenido que pagar una enorme deuda durante el bloqueo de 1902 contra las potencias europeas, incluido Alemania. Además, Venezuela en esos momentos era gobernado por Juan Vicente Gómez, considerado dictador, que gobernó desde 1908, pero en 1935 falleció, por lo que el general Eleazar Gómez Contreras fue designado encargado de la presidencia hasta 1936 y luego sería presidente constitucional por 7 años. Toda Latinoamérica, a pesar de que aún seguía viviendo momentos de tensión como la Guerra Cristera en México, la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay o la Guerra de 1951 entre Ecuador contra Perú, las cosas estaban tranquilas en el aspecto que las tensiones que se vieron en Europa no llegaban todavía a afectar a los países de América. Incluso en 1939, cuando inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia, no afectó en nada a la región. Es cierto que a medida que la guerra fue avanzando, provocaría que poco a poco cada país de América se fuera involucrando. Por ejemplo, varios países de América recibieron miles de refugiados que buscaban salir de Europa. Ya no era sáqueme de Latinoamérica, sino sáqueme de Europa. Pero ¿cómo fue la ayuda o aporte de Venezuela en la guerra? Durante el desarrollo del conflicto, Venezuela jugó un papel clave como proveedor principal de petróleo a los Estados Unidos y al Reino Unido. Para 1940, Venezuela enviaba petróleo a los ingleses que resistían el asedio alemán durante la batalla de Inglaterra. Un año después, el 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón ataca la base naval de Pearl Harbor en las islas de Hawái, donde fallecieron más de 2.500 estadounidenses. Esto provocó la entrada inmediata a la guerra de los norteamericanos. Tras ese ataque, toda Latinoamérica se unió en apoyo a los estadounidenses. El 9 de diciembre de 1941, 2 días después del ataque, Venezuela declaraba su apoyo con Estados Unidos y así entraban a la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento de diciembre de 1941, gobernaba el presidente Isaías Medina Angarita y Venezuela poseía el petróleo, pero en ese momento todas las compañías que sacaban petróleo eran internacionales, pero el gobierno del país cobraba altos impuestos por el derecho del petróleo. Las empresas gringas obtuvieron el derecho de explotar el subsuelo y en los primeros años de la guerra, Venezuela se convirtió en el tercer país del mundo que más sacaba petróleo, solo después de la Unión Soviética y Estados Unidos. La guerra en el resto del mundo era brutal. Para 1952, los alemanes tenían conquistada casi toda Europa. Inglaterra había logrado resistir en la batalla. Los alemanes mantenían más de 3 millones de soldados combatiendo en la Unión Soviética, donde sufren una dura derrota en Stalingrado. Después, los soviéticos comienzan una masiva contraofensiva en la Operación Bagration. Mientras tanto, en Asia-Pacífico, el Imperio del Japón, al inicio, tenía casi todo el sureste asiático conquistado, desde Manchuria hasta las islas de Indonesia. Los chinos venían librando sangrientas batallas contra los japoneses, pero con la entrada de Estados Unidos a la guerra, estos enviaron a su flota naval a combatir a la flota imperial japonesa. Pero para poder hacer esa enorme operación, compraron miles de barriles de petróleo a Venezuela, lo cual generó enormes ganancias para la economía del país. Estados Unidos también consigue una decisiva victoria en la batalla de Midway, donde Japón pierde 4 portaaviones. Tras este combate, el avance japonés por el Pacífico se detiene. Así comenzaría una serie de combates aeronavales y terrestres por todo el sureste asiático con el apoyo de otros países. Venezuela no se involucró en esos frentes, más que en vigilar sus costas al Mar Caribe, ya que desde ahí se comerciaba la venta y el envío de petróleo principalmente a Estados Unidos. Pero Alemania, viendo esto como una amenaza, envió varios submarinos para que hundieran cualquier barco aliado. Barcos petroleros de México, Brasil, Colombia, Honduras y demás países sufrieron esos ataques, donde murieron muchas personas. El presidente Isaías Medina había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y rompió relaciones con Alemania, el Reino de Italia y Japón. Congeló los fondos bancarios de quienes tenían nacionalidad de esos países del eje y se quiso implementar protección militar a los pozos petroleros, por lo cual se le pidió ayuda a Estados Unidos, ya que se corría el rumor de que Alemania se quería apoderar de esos lugares. El 16 de febrero de 1952,
El buque petrolero venezolano, de nombre Monagas, tuvo un encuentro con un submarino alemán que lo hundió provocando la muerte de 5 de sus tripulantes. Este ataque se dio en medio de la operación West Indian por parte de los alemanes, que tenían por objetivo destruir los buques cargados con petróleo venezolano que llegaban a las refinerías de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, para así cortar el suministro de combustible a Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Estos hechos trajeron como consecuencia algunas acciones gubernamentales, como el congelamiento de los bienes de ciudadanos alemanes radicados en Venezuela y la restricción de las actividades económicas de sus ciudadanos. También se logró, por medio de investigaciones, detener por lo menos a 800 personas de nacionalidad alemana que tenían actividades de apoyo al partido del Tercer Reich. Se les confinó en cárceles en Lara, Mérida y Trujillo. Los tenían como en los campos de concentración, así como lo hacían ellos, pero en sus campos como en Auschwitz. Durante el conflicto, la Marina de Guerra venezolana patrullaba sus costas para prevenir ataques de submarinos alemanes. Venezuela, durante la guerra, no envió algún batallón o fuerza militar a combatir, así como lo hizo México, enviando el Escuadrón 201 a las Filipinas, o la Fuerza Expedicionaria Brasileña, que combatió en Italia. Pero algunos venezolanos lucharon como voluntarios en el conflicto. Por ejemplo, Manuel Antonio Prince Beroes, el cual fue enrolado en el ejército de Estados Unidos, puesto que hay una ley que obligaba a los extranjeros con más de 3 años de residencia en Estados Unidos en participar en la guerra. El venezolano luchó en el Teatro del Pacífico y su unidad fue enviada a Nueva Caledonia para mayo de 1942, aunque en octubre ya estaban combatiendo en Guadalcanal contra los japoneses. Por su valor en el campo de batalla, durante sus 3 años de combate, lo ascendieron a sargento y obtuvo varias medallas. Salvador Montes de Oca fue un obispo venezolano de Valencia, el cual para 1954 se encontraba en la Italia fascista. Los alemanes, al ver que ya estaban cada vez más derrotados y todos estaban levantándose en armas, se ordenó reprimir cualquier muestra de rebeldía. Soldados alemanes invadieron el monasterio y al día siguiente evacuaron a todos los religiosos y civiles que no se habían escondido. Después lo transfirieron en varios camiones, donde los mantuvieron por varios días, pero la mayor parte fueron fusilados en lugares y días diferentes. Entre los fusilados hubo 12 monjes, incluyendo a Martino Vins, el procurador Gabriele María Costa y Montes de Oca, el cual fue fusilado el 6 de septiembre de 1944. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial con la derrota de las potencias del eje, Venezuela salió más beneficiada que perjudicada, ya que menos de 100 de sus habitantes murieron durante el conflicto. La economía del país creció por las exportaciones de petróleo y se mejoró en ese momento las relaciones con Estados Unidos. Además, Venezuela está en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Lo malo para su país es que ese año de 1945 ocurrió un golpe de estado el 18 de octubre contra el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, llevado a cabo por una coalición de las Fuerzas Armadas y el partido político Acción Democrática, consiguiendo así la victoria. Esta fue la participación de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial. ¿La conocías? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte. Hasta la próxima. Venezuela está en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela está en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela está en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela está en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
hay un peligroso delincuente que es ya el presidente de Estados Unidos. Donald Trump es en este momento la mayor amenaza para la democracia y para los derechos humanos. Y la cuestión es que Donald Trump y esa banda de superricos que lideran la ofensiva reaccionaria internacional no son locos, son hijos sanos de un sistema neoliberal que está destruyendo la vida y el planeta. Un mundo en el que un puñado de grandes corporaciones y de multimillonarios puede vivir por encima de la ley y decidir el destino de la humanidad. Y también que alimentan a esa extrema derecha que pone a luchar al penúltimo contra el último para que quien no puede pagar el alquiler culpe de sus problemas al vecino migrante en lugar de al fondo de inversión que le quita las casas. Usted no se puede sorprender de la política exterior autoritaria y violenta de Trump, porque la élite europea lleva años sometiéndonos a esa política exterior que ya antes de Trump era agresiva y unilateral. Si Estados Unidos invade territorio europeo, ¿a qué derecho internacional van a apelar ustedes, comisario? ¿Al mismo que han pisoteado en Gaza? La alfombra roja por la que Trump se pasea se la ha colocado, entre otras, la señora Ursula von der Leyen. Y la representante de Trump en Europa es Giorgia Meloni, a quien ustedes, socialdemócratas y conservadores, han metido muy orgullosos en el centro de mandos de Europa. Comisario, ustedes nos han metido en un callejón sin salida, sometiendo a Europa a los intereses militares y económicos de Estados Unidos. Y tarde o temprano serán los pueblos de Europa los que les obliguen, en defensa de la humanidad, a proteger la democracia y también los derechos humanos. Venezuela está en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial.